Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema local muy importante. Avanza la campaña electoral que inició en firme en esta semana con el cierre del plazo para inscribir candidaturas a las diferentes corporaciones que harán parte del debate del próximo 29 de octubre. En este contexto ya se empieza a sentir el calor y la intensidad del acontecer político en las calles, los diferentes candidatos haciendo su publicidad, su promoción y por supuesto ya participando en debates y entrevistas como lo permite el calendario electoral. Para analizar este tema, hoy tenemos un invitado muy especial, candidato a la gobernación del Atlántico por el Partido Ecologista. Se encuentra con nosotros en los estudios de CTV Barranquilla el doctor Edgar Palacio Mizrahi. Edgar Palacio es licenciado en teología, especialista, magíster, doctor y también con doctorado honoris causa en diferentes temas. Ha sido ex senador de la República de Colombia en la legislación anterior y ahora está aspirando a la gobernación del Departamento del Atlántico. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Julio, gracias por la invitación. Un cordial saludo para ti, para toda la audiencia, para todos los que te escuchan y te ven, ¿no? En tan importante calentura, con la temperatura en el termómetro. La calentura que se siente como la temperatura en Barranquilla, cada vez más intensa y con mayor calor. Le acompaña al candidato a la gobernación del Atlántico, doctor Edgar Palacio Mizrahi, su fórmula a la asamblea, su cabeza de lista a la asamblea departamental es Leudis Madera. Leudis Madera es importante líder social de las bases y las comunidades, líder de las mujeres en el Departamento del Atlántico. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Termómetro y bienvenida a CTV Barranquilla. Gracias, Julio, por la invitación, por tenernos en cuenta nosotras las mujeres y gracias a la audiencia. Va subiendo la temperatura a casi 38 grados. Sube la temperatura intensamente en la ciudad y en este programa. Vamos a hablar del Departamento del Atlántico. Por aquí ya han pasado la mayoría de los candidatos y hemos tocado temas esenciales, pero no podemos apartarnos de uno de los temas que ocupa la atención y que preocupa a la ciudadanía en los 22 municipios del departamento. El tema de la seguridad. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, ¿cuál es su estrategia para combatir la inseguridad en el departamento? Importante pregunta, Julio. Mira, aquí hay varios factores. Yo diría que hay un factor sociológico, histórico. Por un lado, cuando en un departamento, en un estado políticamente hablando y políticamente desde el punto de vista de las ciencias políticas, hay hambre, hay necesidad, desempleo, es muy factible, altamente probable que muchos de los jóvenes, y ante tanta necesidad y que el Estado no responde, sean vulnerables para ser cooptados por grupos armados ilegales que les ofrecen, no digamos un empleo, sino una salida diríamos, es una medida extrema, donde no tienen otra opción sino ingresar a estos grupos. Entonces, hay una corresponsabilidad de la sociedad
en generar las oportunidades para que la juventud que termina en la delincuencia, porque son jóvenes realmente, no son mayores, y que son cooptados por estos grupos buscando un empleo, un ingreso para su familia que tiene necesidades, son familias pobres, no son personas, diríamos, pudientes en la sociedad. No obstante, puede que llegue a esos sectores también, pero ya por ambición y por otras circunstancias. Entonces, hay que erradicar la pobreza, hay que tomar en serio ese tema de generar igualdad en el departamento, igualdad de oportunidades, que tengan acceso a la educación desde niños. Pero bueno, ese es un tema como de fondo, de contexto. Ya en el tema práctico, creo que lo que hay que hacer es aumentar el pie de fuerza, sacar nuestro ejército, llevar a la policía a hacer presencia para prevenir, es decir, disuasión, un efecto disuasivo, que toda nuestra fuerza pública se encuentre en todos los sectores. En Estados Unidos uno sabe, en los países desarrollados, pero en mi caso, pues que conozco algo de Estados Unidos, que un policía puede salir, se dice allá, que de la tierra. Cuando pasa algo, detrás de la tienda, en el carro que tú menos crees, va uno que va de civil. Entonces, con base en eso también estoy proponiendo, mirando esa experiencia que funciona, exitosa en general, involucrar a la sociedad civil. Es decir, estamos hablando de los grupos que se llaman las redes de apoyo. Ellos pueden ser también las personas, de hecho lo están haciendo, tienen radio. Pero yo iría más allá y voy a ser más, diríamos, esto es como preventivo, pero yo sería más contundente diciendo que incluso en su momento habrá que mirar si es necesario el porte legal de armas. Es decir, que el ciudadano tenga el derecho a tener su arma legalmente, porque tiene derecho a defender su patrimonio, tiene derecho a defender su familia, tiene derecho a defender su vida. Y si el Estado no le garantiza o no es capaz de defender la vida, la honra y la propiedad de los ciudadanos, pues tenemos que permitirle defenderse. Porque no es justo que termine el hijo de un señor muerto por un atraco o que le quiten su carro, que le costó mucho esfuerzo comprarlo, etc. Entonces, ahí hay unos temas de fondo. También la tecnología. Hay que usar tecnología. La tecnología, podríamos hablar de drones, podríamos hablar también de la inteligencia para prevenir. Me preocupa más las muertes. Las vidas son irrecuperables. Yo creo que, y tengo el compromiso pleno de buscar, primero, la paz del departamento, convertirlo en un laboratorio de paz, aplicar la política del gobierno, que en buena hora llegó. Debemos intentar la paz total, con todos los grupos. Yo creo que es por ahí, comenzamos con el diálogo antes de llegar al uso de la fuerza. Es necesario, para que quede claro que le extendimos una mano y le dijimos, vamos a sacarlos de allí, de esa vida delictiva. Entonces, es importante mirar todas las posibilidades y combinarlas. No, una sola medida no es suficiente. Preventiva y que no lleguemos a que haya muertes y aumenten los homicidios, las extorsiones en el departamento. La prevención es esencial en materia de seguridad. No se requiere anticiparse a los acontecimientos, ir al futuro y viajar en el tiempo creyendo que se pueden contener las conductas de las personas, pero sí generando un proceso pedagógico se puede evitar que la delincuencia avance y se incremente el índice, la sensación y la percepción de inseguridad. Leudis Madera aspira a la Asamblea del Departamento del Atlántico. ¿Qué es lo que inspira a una mujer líder a ir a meterse en la Asamblea? ¿Qué va a hacer usted allá? Bueno, como mujer, primero que todo, a defender nuestros derechos, ya que nosotras como mujeres hemos sido por décadas discriminadas y este es el tema bandera de la lucha por nuestros derechos como mujeres que somos.
lucha por los derechos de la mujer. Esta generación es la generación más afortunada de la historia. Nuestras mujeres hoy ejercen derechos a pesar de que muchos no son reconocidos y que todavía hay una batalla permanente por la inclusión, la igualdad, el respeto y la violencia de género. El liderazgo de la mujer es esencial en toda sociedad. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, hablemos de fondo. ¿Cuáles son sus ideas principales para la gobernación del departamento? Cuando el elector vea el programa de gobierno de Edgar Palacio Mizrahi, ¿qué va a encontrar? Bien, la propuesta que le hago al departamento, a los atlancicenses, la armonicé con el Plan Nacional de Desarrollo, toda vez que uno es un ejecutor de un presupuesto. Estamos hablando de 33,3 billones, de los cuales el departamento está poniendo unos 28 billones. Y el resto lo está poniendo la nación está poniendo los 28 y nosotros estamos poniendo 8 billones. Para sumar 33.3 billones aproximadamente, un poquito más. Entonces, creo que es importante darle prioridad a ese Plan Nacional de Desarrollo que en buena hora se estructuró dándole prioridad al agua. Hay unos temas que estaban aplazados. Ese tema del agua es el primer punto que propongo allí. El segundo punto es la agroindustria, el tema agrícola. El tercer punto es el hambre, la pobreza, la desnutrición. El cuarto punto es la transición energética. El quinto punto es la industrialización del departamento. Y finalmente, otro punto para defender la vida es la creación de la política pública animalista para defender los derechos de los animales como seres sintientes, como criaturas que son anteriores al ser humano, en cualquier versión que se mire, desde la teoría de la evolución o desde la teoría creacionista judeocristiana. El hombre llegó posteriormente y ahora tenemos una superioridad de especie. Ahora, allí sí no hay derecho a la igualdad. Como especie, sí somos discriminadores, pero pedimos en nuestra especie la igualdad. Entonces, el primer punto del agua lo podría resumir así. Increíble que después de 20 años, cuando Barranquilla tuvimos el primer acueducto, tuvimos el agua potable, se demoró 25 años en llegar a la mitad y un poquito más del departamento. Hoy tenemos 8 municipios que no tienen agua potable. Pero quiero dar un contexto más global en el sentido de la Tierra, nuestro planeta. El 0,007 del agua en el mundo es potable. O sea, el agua potable es escasa. Esto hay que dimensionarlo. El agua potable escasa está en las cumbres de las altas montañas y está congelada en los polos. O sea, no tenemos acceso a agua potable. Este tema, recordemos que sin agua no hay vida, sin agua no hay civilización, sin agua no hay comida, no hay alimento. Y sin agua no hay procesos industriales. Todos requieren agua. Entonces, en buena hora, el Plan Nacional de Desarrollo le dio la prioridad, tanto es así que son los 23 billones iniciales, y uno diría, es un grueso, es la mayoría. 8 se van en temas sociales, en política social, hambre, cerrar brechas. Ahí están los 8 y los otros 2 en transición energética, para hacer un resumen del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, cuando uno mira el tema del agua en el departamento, tenemos por la vía al mar, nos falta el Uruaco. Si nos vamos por la vía, por el centro del departamento, estamos hablando Usiacurí, Manatí, están sin agua potable. Si nos vamos por la vía oriental, tenemos allí a Polo Nuevo, Santo Tomás, Suán, al final, Candelaria y Palmar de Varela. Esos 9 municipios, tengo el firme propósito de llevar el agua potable allá. El problema, ¿cuál ha sido? ¿Cómo llevar el agua desde el río Magdalena bombeado? Porque no ha sido fácil, ahí nos vamos a demorar. Por lo tanto, avancé en temas de tecnología con el Estado de Israel y con empresarios
que trabajan. Israel es diríamos, una potencia mundial del agua, siendo un desierto. Y también exportan agua y exportan también alimentos. Un desierto cultivado. Entonces, ahí hay una importancia de ese modelo de desarrollo. Igualmente con Emiratos Árabes, Surcorea y Japón. Hay una tecnología que nos resuelve el agua para los municipios y para las veredas y los corregimientos. Agua potable ya. No hay que esperar 20, 25 años porque vamos por la mitad del camino. La tecnología son dos, en especial. Podemos combinar, ¿no? Habrá que mirar luego con los ingenieros todo el proceso más técnico, pero hay que resolverlo ya. No más falta agua potable en el departamento. La tecnología una es por condensación de la atmósfera. Tenemos una atmósfera con alto grado de humedad. Esa tecnología condensa el agua y la purifica. Produce cientos y miles de litros de agua potable directa. Yo creo que esa la podemos aplicar en los municipios más lejanos y también en las veredas, en los corregimientos. El otro es las plantas desalinizadoras o desaladoras. Son claves. Incluso, teniendo el mar allí, el mar Caribe, hay que mirar algo. ¿Qué pasa si ocurre un accidente y se nos infecta el río Magdalena? Se nos contamina. O hay un ataque terrorista. Oye, no podemos pensar que no puede pasar. Todo puede pasar. Uno tiene que tener seguridad de que tenemos acceso al agua potable. Imagínate que sucede, ni Dios lo permita, hoy. ¿De dónde sacamos el agua? La única fuente que tenemos hoy es el río Magdalena. El canal del dique pues, es un derivado del río Magdalena. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas y creo que estas alternativas que estoy planteando son viables y podemos comenzar a implementarlas ya. Eso en el tema del agua. El agua es esencial y el Plan Nacional de Desarrollo lo tiene como principio rector fundamental de la noción Colombia, potencia de la vida. Leudis Madera, ¿cuál es su mensaje para los electores en el Departamento del Atlántico? ¿Por qué tendrían que votar por una mujer líder social para la Asamblea? Yo los invito a toda la audiencia a que tengan en cuenta el tema mujer porque nosotras somos creadoras, nosotras somos madre, nosotras somos cuidadora de la vida. Nosotras tenemos en cuenta nuestra madre tierra y por ella es que nosotras estamos aquí dando nuestra lucha para que nuestra madre tierra siga adelante en el proceso de la conservación del agua, porque el agua es la vida. El agua es la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, candidata a la Asamblea del Departamento del Atlántico, Leudis Madera. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, hay un tema que preocupa en el departamento y es el desarrollo cultural asociado al turismo. ¿Podríamos pensar que la cultura es mucho más que el carnaval? ¿Cómo establecer, diseñar o planear una estrategia que desarrolle nuestros municipios a partir de la cultura y del turismo? Julio, importantísima la pregunta cultural, pero quería terminar lo del agua un poquito. Esto que hablé del agua es por el tema del agua potable, pero necesitamos pensar también en cómo preservar nuestros cuerpos de agua. Aquí hay un tema que tiene un impacto en el medio ambiente. Tenemos 400 millones la posibilidad de tener 400 millones de metros cúbicos de agua. Solamente de esos 14 millones el embalse del Guájaro, que está contaminado. Hoy un niño están tomando agua del embalse del Guájaro, contaminado, sin purificar el agua. ¿Te imaginas el nivel de salud de vida de estas familias, no? No tienen 2.000 pesos para comprar un balde de agua. Es una tragedia, Julio. Uno tiene que encarnarse en esa tragedia.
no hay agua, el niño, si fuese nuestro hijo, hay que pensar en eso, o nuestro abuelo, que ya está mayor. Entonces, es importante que además de la urgencia para la vida, la salud de nuestro pueblo, nuestros ciudadanos atlancicenses, está también el tema, diríamos, del impacto ambiental. Tenemos nueve ciénagas y un mundo de humedales. Resulta que los humedales absorben el dióxido de carbono y ayudan a disminuir el calentamiento global. Es fundamental mantenerlos y no desecarlos, porque lo están usando para ganadería extensiva. Entonces están acabando los cuerpos de agua. ¿Okay? Entonces era como para redondear ese tema ahí. El tema cultural. Nuestra cultura es diversa. Cada municipio tiene su festividad casi, diríamos también su plato típico. Pero creo que hay que invertir más en infraestructura, una infraestructura moderna. Incluso el tema de las vías 4G es fundamental para que tengamos acceso. Eso es importante y está en el plan plurianual de inversiones. La doble calzada con Cartagena, para que el turista que llegue a Cartagena, y la modernización de los aeropuertos. Es que sí, listo, podemos tener la infraestructura acá, y tenemos los bailes, y tenemos la comida, ¿y quién viene? ¿Cómo llegan acá? Necesitamos facilitarlo. Entonces, esa infraestructura es clave. También la doble calzada con Santa Marta. Eso va a agilizar porque acorta el tiempo para la movilidad de los turistas, para que puedan hacer paradas en el camino. Así podemos ir organizando e iniciar ese proceso. Pero también hay que incluir, no excluir, como nos hemos podido fijar que en Puerto Colombia es decir, los lugares que se planearon y se hicieron bien, con buena intención, pero tenemos que incluir al trabajador popular, al pescador, al que alquilaba su chocita. No podemos ser elitistas y ocultarlos, no, hay que prepararlos, hay que incluirlos a ellos. Eso es fundamental porque son las familias que necesitan el empleo, el trabajo, los que vivían de su pesca artesanal allí, ¿no? Entonces, es importante, infraestructura, seguridad, importantísimo. La seguridad garantiza que puedan andar con sus prendas. Si queremos que genere una riqueza, no solamente en el Atlántico, sino en Colombia, necesitamos que haya seguridad porque los extranjeros, hemos escuchado noticias, ¿no?, lamentables, donde son asaltados o estafados, etc. Entonces, fundamental esa prevención, esa seguridad garantizada. Pero tenemos que traer más extranjeros. Lastimosamente el mercado nacional sí tiene, la clase media, que es la que tiene la posibilidad de viajar, las personas, estamos hablando hoy de una informalidad en el país, pues que no va a poder viajar, estamos hablando de 20 millones de colombianos que viven con menos de 300.000 pesos. O sea, no se van a poner a viajar. Tienen que buscar satisfacer sus necesidades básicas, comida, estadía, en fin, su trabajo. El mercado nacional puede funcionar, todavía tenemos un rango, pero sí hay que promover más el país en el extranjero. Y para eso hay que generar una infraestructura, incluso el bilingüismo. Va a generar que nos paguen en dólares y en euros, pues nos genera una riqueza importante, ¿no? Eso es clave. Bilingüismo, tecnología, pues la interconexión, ¿no? Ellos vienen acostumbrados a que siempre están conectados a la red europea y no tenga la red, no la tenga permanentemente 24/7. Allá en Europa tú no puedes andar sin estar conectado, imposible. Casi que haces todo por el celular o tu computadora. Entonces es clave la tecnología, es clave la seguridad, es clave también la comunicación, modernizar nuestros aeropuertos, que también está en el plan plurianual de inversiones. Entonces eso por lo menos lo iniciamos, no sé si 4 años es suficiente porque hay que ser sensatos en estos temas, implica una licitación, implica iniciar un proceso y
y hay que ser lo más eficiente en eso. Ser eficientes es la clave del buen liderazgo y de la toma de decisiones. Decisiones que sean capaces de resolver problemas, que no aplacen las medidas requeridas para satisfacer necesidades. El reto del liderazgo es pasar del discurso a la acción, que exista una coherencia entre lo que se promete y lo que se cumple, entre lo que se dice y lo que se hace. Doctor Edgar Palacio Mizrahi, usted tuvo una experiencia muy importante en el Congreso de la República como senador. Los atlanticenses lo conocen. Para quienes lo están viendo por primera vez en las pantallas de CTV Barranquilla, para esos jóvenes y las personas que están un poco desprevenidas con la política, ¿quién es Edgar Palacio Mizrahi y por qué quiere ser gobernador del Atlántico? Fundamental. A ver, Edgar Palacio es un ciudadano colombiano de origen judío. Mi familia entró por Puerto Colombia, por allá en los años 30, 40, huyendo del nazismo y de otras situaciones en el Medio Oriente, en el mundo, ¿no? Soy un profesor de filosofía, de ciencias políticas, padre de familia también. No tengo ninguna pretensión sino servir, poner el conocimiento y lo que enseñé alguna vez en la universidad al servicio de los atlanticenses, como lo hice en el Congreso de la República en su momento. Creo que hay que unir el conocimiento con la política. Ha estado muy centrada más en los votos, en las alianzas, en los acuerdos, que son importantes, por supuesto. La política es fundamental para evitar la violencia. La violencia es el fracaso de la política. Entonces, es clave que las personas se interesen en la política. El peor castigo que puede ocurrir para las personas que no se interesan en la política es que van a ser gobernados por los que sí se interesan en la política. Y pueden salir buenos políticos, buenos líderes, o podemos ser defraudados, como nos ha pasado lastimosamente. Entonces, ese es Edgar Palacio, un docente, vengo de familia de profesores también, y siempre he estado entre libros, amo los libros, mi casa es una biblioteca, y en los libros uno encuentra un mundo que te ayuda a entender lo que llamamos el mundo real, porque no hay nada más práctico que una buena teoría. Son nuestros lentes. Los libros nos permiten viajar, soñar, imaginar, y necesitamos más de eso. Por eso escogí la docencia y la filosofía, la teología, la ciencia política. La filosofía porque nos permite cuestionar nuestras certezas, nos permite mirar el mundo desde otra perspectiva. Leía una frase de Henry Ford que tuvo que ver con el desarrollo de los motores que nos permiten hoy viajar por carreteras, y dijo esto: si yo le hubiese consultado a las personas qué querían, me hubiesen dicho que unos caballos más rápidos. Por eso creó el motor. Thomas Alva Edison creó la bombilla. Cuando tú eres capaz, y eso debe transmitirse en la universidad, el amor por el conocimiento. Hoy estamos en una economía del conocimiento. Lo que produce el valor agregado, lo que produce la riqueza, no es la materia prima, son las ideas. Y eso es lo que yo puedo dar: ideas, creatividad, sueños concretos. Cuando digo ideas no es el iluso, no, me refiero a que de allí salen los grandes desarrollos. Tenemos que ser capaces de soñar juntos en el departamento, de retomar ese liderazgo histórico que hemos tenido, y que somos una potencia como departamento. Imagínate que fuimos despensa agrícola de Colombia. Le dimos la espalda al mar, le dimos la espalda al campo. Y me llama la atención que la sociedad urbana, cuando llegamos a Barranquilla, cuando llegamos acá por Puerto Colombia, pues no había urbanización. Los árabes, los judíos, los alemanes, comenzaron las bonitas obras que hemos visto de arquitectura aquí en el departamento, en Barranquilla, pero poco a poco se fue perdiendo y había campo.
era nuestra forma de vida, ¿no? Para alimentarnos. Pero la sociedad urbana se olvidó del campesino. Le dimos la espalda al campo y me llama la atención algo. Tenemos la sensación en las ciudades, y puede pasar en Barranquilla y en el departamento, seguramente está pasando, que parece que creemos que la comida brota espontáneamente en los estantes de los centros comerciales o de las empresas que comercializan o distribuyen los alimentos. Nuestros campesinos envejecieron. Son mayores hoy, el 90% son mayores de 60 años. La vejez comienza a los 65. Y los hijos no quieren ser campesinos. Pero todas estas reflexiones yo las aprendí en los libros. Todo esto que les estoy compartiendo y lo que pude hacer en el Congreso cuando presenté el proyecto de ley de energía nuclear, cuando me puse del lado de las familias pobres, erradicación de la pobreza. Hay que hacerlo ya en el país. Erradicación. Alguien me dice que es imposible disminuir. No, no hay que disminuir, hay que acabarlo. Israel era un desierto. Hoy son una potencia mundial. Surcorea comía tierra hace 50 años. Hoy son una potencia mundial. Japón es un país pobre. Lo único que tiene es tsunamis con una isla volcánica. ¿Pero qué exportan? Conocimiento. Más del 70%, tanto en Surcorea como en Japón, todos sus ciudadanos tienen un título profesional. Fueron a la universidad. Entonces, ¿te imaginas ese nivel cultural que es fundamental para el desarrollo de un país? Y eso es lo que propongo, cambiar esa mentalidad de pobreza por una mentalidad de desarrollo, de imaginación y de exportación en la ciencia, la tecnología y la innovación. Cambiar la mentalidad. Sube la temperatura en el termómetro. Para cambiar la mentalidad hay que reprogramar al individuo, literalmente, si es válida la expresión programación en las personas. Y digo esto, doctor Edgar Palacio, porque usted es un hombre con una amplísima experiencia en el sector educativo, en diferentes instituciones, no solo en Barranquilla, sino en el país e incluso a nivel internacional. La pregunta que obligadamente debo hacerle a un candidato a la gobernación del Atlántico es cómo ve a la Universidad del Atlántico Edgar Palacio Mizrahi. ¿Hacia dónde debería ir la universidad y cómo la ve en este momento? Bueno, tuve la oportunidad, yo comencé mi carrera, mis estudios de ingeniería química y matemática y física. Estaba en el día de ingeniería química y matemática y física en la noche. Me retiré, ya había avanzado, pero me retiré y me pasé a las humanidades. Una crisis epistemológica, filosófica ahí, y terminé pues en humanidades. Pero siempre he estado cerca de las matemáticas, de la física, de la química. La universidad, y fue en el Atlántico. Además, fui profesor posteriormente de filosofía en el programa de filosofía y ayudé a organizar el programa de filosofía, que no había en la costa cómo estudiar filosofía. Había que irse a Bogotá o a distancia con la Santo Tomás en su momento. Nosotros, en el caso de la Universidad Atlántico, es un bastión importante para toda la costa caribe, no solamente del Atlántico, la costa caribe. Tenemos ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Y allí salieron los primeros profesionales que trabajaron en las plantas de caprolactama, acá en monómeros. Yo creo que hay que despolitizar la universidad. Cuando me refiero a despolitizar es que demos las garantías para que los cargos administrativos sean por pura meritocracia. Eso es necesario. La ciencia, el pensamiento libre, no puede estar atado por una ideología política, de ningún color, de ningún color. Allí se forma una mente para investigar la verdad, los hechos, no para distorsionar la realidad o manipularla. Los hechos se imponen en la ciencia y la filosofía te ayuda a entender esos hechos desde perspectivas distintas para cuestionar certezas. Entonces, es fundamental despolitización de la Universidad Atlántico, que retome ese vigor con el que se inició con el filósofo Julio Enrique Blanco. Estamos hablando de un filósofo que fue influido por Immanuel Kant, por las lecturas alemanas, de los filósofos alemanes, el racionalismo, el idealismo de Hegel.
Entonces, hay que retomar esa vocación de su fundador, de Julio Enrique Blanco. Hay que inyectarle más recursos, pero sobre todo hay que facilitar el acceso a las familias más pobres del departamento. Cuando yo estudiaba ingeniería química en ese entonces, tenía un compañero que no tenía para su transporte, no tenía, porque antes había el comedor. Y el chico no tenía tampoco, mi amigo, es amigo, somos amigos, él se fue del país, ahora hizo su maestría en ingeniería química en Puerto Rico y luego hizo su doctorado en Estados Unidos, de familia muy pobre. Yo estaba pensionado y compartía mi comida con él, porque no tenía para el bus. Si se iba para el bus, no podía comer nada ni comprar nada porque se tenía que regresar para su casa. Entonces yo compartía el almuerzo con él y guardaba también cena, cuando pues se podía todo, ¿no? Entonces es fundamental garantizarle a la Universidad del Atlántico que tenga el presupuesto robusto y cuidar ese presupuesto para que estas personas en el Atlántico tengan acceso a una educación de calidad. Tenemos que ampliar también las carreras. En ingeniería, necesitamos más ingenieros en el país. Japón, el índice per cápita de ingeniería, o sea, ¿cuántos ingenieros hay diríamos, por estudiantes? Estamos hablando en el promedio en la OCDE. Son más los ingenieros que los que estudian humanidades. No estamos hablando de que haya que discriminar las humanidades. Estamos diciendo que tenemos un déficit de ingeniería para industrializar el departamento, para industrializar más el país aún. Entonces, es fundamental tener una visión humanística, que ya la hay una facultad de humanidades, pero necesitamos también que estos chicos, a mí me preocupa mucho el tema de la pobreza por esto. Permíteme hacer esta profundización un poquito. Cuando un niño nace en la pobreza, hoy, tuve la oportunidad de construir un colegio en el barrio de las Américas, entonces estoy hablando de mi experiencia, y mis hijos estudiaron en el barrio de las Américas con los niños del barrio de las Américas, y eso lo hicimos con cooperación internacional, sin ser político, sin usar la plata del Estado. Sí se puede. Entonces, les transmito esto y se lo comparto. Los niños, por ejemplo, decían, hablando de programar la mente, cuando nos reuníamos, le preguntaba, hijo, ¿qué quieres ser cuando adulto, cuando grande? Yo quiero vender dulces en un bus. Yo le dije, muy bien, hijo. ¿Quieres trabajar? Eso es loable, eso es importante. Pero tú no vas a vender dulces en un bus. Tú vas a ser empresario de los dulces. Y vas a generar mucho empleo para más niños que quieran trabajar con dulces. Ese cheat ahí comienza, pero cuando ese niño, yo vengo de familia de profesores, por eso te lo dije. Mi abuela lideró la marcha del hambre para que los profesores tuvieran 2 salarios. Tenía uno de hambre, el departamental, y el nacional, y con eso me educaron, a mí y a mi hermano. Mi hermano es científico israelí, doctor en física del plasma. La educación es clave para la movilidad social, más que el subsidio, que es temporal, hay que hacerlo, pero no, lo más digno es que las familias pobres del Atlántico, esa sea su universidad, porque la universidad pública está para eso, no para ahorrar. Entonces no voy a la privada, sino que me paso al Atlántico, aunque pase, no, está bien, no vamos a discriminar a nadie, pero esa tiene que ser la universidad, realmente que genere, que permita la movilidad social y la inserción laboral en campos donde se produzcan realmente salarios dignos, justos. Entonces, un niño cuando nace en la pobreza, nace en una condición de esclavo, su mente. Cuando el niño llora por primera vez, el niño sabe que su llanto no va a ser atendido. Diferente en una familia pudiente, no estoy hablando de odio de clase, por favor, quiero aclarar esto. No estoy hablando de divisiones sociales, no. Estoy comparando, no para estigmatizar, sino comparar qué pasa con un niño que nace con comodidades y otro que no. Entonces, ese niño que nace con esas deficiencias, con esas carencias, él llora y tiene que dormirse sin comida. Inmediatamente hay un condicionamiento
en su forma de autopercepción, en su valía como ser humano, y él sabe que no puede reclamar. Los derechos se reclaman. Los derechos humanos no es cierto que son un triunfo de un consenso. Fue la violencia, fue la Revolución Francesa. Estamos hablando de 1789, profe. Ahí hubo una confrontación, la gente salió a las calles, pero cuando la persona nace en la pobreza, se le cercena su posibilidad de reclamar sus derechos. Él dice, esta es mi condición, tengo que asumirla, y lo viví con los niños. Es urgente sacar a los niños desde ya de la pobreza y que los jóvenes puedan y tengan todas las comodidades para tener acceso a la Universidad del Atlántico. Hay que darle un presupuesto robusto, de calidad, con los mejores profesores, que además los tiene también. Entonces, es fundamental para cambiar esa mentalidad de pobreza. Hay que permitir que esos niños tengan sus necesidades básicas insatisfechas, tengan su transporte, que se dediquen a jugar, a soñar. ¿Un científico qué es? Un científico es un niño que sobrevivió. Pero nosotros perdemos a los científicos en los barrios populares nuestros. Lipaya, en las Américas, suroriente, suroccidente, ahí tenemos mucha pobreza. Entonces, es urgente que la Universidad Atlántico recupere esa vocación pública y que ningún niño del departamento llore y le den un tetero con agua mezclado con gaseosa o pan, un pan que es su única comida, desnutridos. Ese niño es una esperanza para nosotros, porque los niños son educables, los que ya vamos madurando y vamos hacia la vejez, que eso va. Que ellos puedan soñar y puedan ser herederos de este mundo mejor, que aspiramos a dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontramos, o como lo encontramos. Herederos de un mundo mejor. Los jóvenes son vitales para el desarrollo de los territorios. La juventud es la fuerza, la energía, el motor, el alma y la inspiración de las grandes políticas sociales en una nación que quiere avanzar, que quiere superar sus dificultades y encontrar soluciones a sus problemas. Doctor Edgar Palacio, candidato a la gobernación del Atlántico. ¿Cómo posicionar al departamento a la par de los otros departamentos que nos llevan cierta ventaja en tres áreas: la industrialización, el comercio y el desarrollo? Clave, muy clave y pertinente. Primero que todo, el departamento es el líder de la costa Caribe en crecimiento económico. Tuve una conversación con los japoneses. Siendo senador, fui a visitar al embajador de Japón y al embajador de Surcorea. Quería que me contaran cómo lograron ese milagro asiático. Y me dijeron esto. Yo a veces soy histriónico cuando hablo. Y dijo, mire, así hablaba el surcoreano. Mire. Primero ser, luego tener. Primero es el ser y después el tener. Occidente, tener. Y después ser, no funciona así. Ahí hay un tema cultural, diríamos hemisférico, que me di cuenta. ¿Qué significa el ser? Primero hay que invertir en la persona, sus valores. Esas personas, Japón tiene descansos semanales, no lo usan. A la gente le gusta trabajar, le gusta estudiar. O sea, están, constantemente trabajando y estudiando. Es una cultura asiática. Asia es la fábrica del mundo, incluso los chinos, no importa la ideología, si son comunistas o capitalistas. Asia funciona. Entonces, tenemos que replantear en el departamento
Yo sé que los cambios culturales se demoran y me va a decir, ay, profesor, usted está hablando de una cosa que demora siglos. Sí, pero hay que comenzar los procesos, ¿no? En algún momento hay que comenzar. Si no hubiese reforma protestante sin reforma protestante no hubiese habido revolución norteamericana en 1776 y no hubiese habido revolución francesa en 1789. Había que comenzar con algo, había que romper una hegemonía y había que hablar de unos valores, una transformación, una mutación en el pensamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a posicionar? Hoy tenemos en nuestra economía, en el departamento, el agro se quedó en un 8%, o sea, de nuestra economía. La industria, vamos bien, sí, pero estamos como el 25%. Y el comercio está en más del 60%, en un 66%. O sea, ese es el mapa resumido de la economía de nuestro departamento. Hay que avanzar en agroindustria, recuperar a los hijos de los campesinos y exportar, convertirnos. Mire, nuestra tierra es de las 10 mejores tierras cultivables de Colombia. Tenemos hoy 26.000 hectáreas cultivadas, pero tendríamos la posibilidad en nuestra, diríamos, frontera agrícola, o sea, estamos hablando de más de 76.000 hectáreas, 760.000 hectáreas cultivables, o sea, no estamos usando toda nuestra frontera agrícola. Pero le dimos la espalda a los campesinos, envejecieron. Entonces, tenemos que invertir en la agroindustria, primero, para tener soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Son dos cosas distintas. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Que no importemos más alimentos, que produzcamos nuestros alimentos. ¿Qué pasa si un día se pelea uno con el proveedor y no nos vende más? Estamos importando incluso en Colombia más de 14 millones de toneladas anuales de alimentos. Tenemos una gran oportunidad en la cuenca del Caribe para exportar alimentos. Tenemos allí a Estados Unidos y a Europa. Tenemos que ser capaces de recuperar y de industrializar el campo, incluir a nuestros campesinos y a todo el sur del departamento. Esa es mi propuesta por la agroindustria. Una. Dos, tener más industrias de otros sectores. ¿Por qué Japón es rico? ¿Qué exporta? Computadores, microchips, carros, tecnología informática, industria naval. Sur Corea igual. Pero un detalle curioso. Sur Corea no tiene petróleo. Colombia tiene petróleo. No importa, reservas hasta 7 años, ok. Pero tenemos petróleo, tenemos carbón. Pero Sur Corea tiene industria de petroquímica. ¿Sabes cuántas refinerías tiene Sur Corea? 135 refinerías. ¿Cuántas tenemos en Colombia? 5. Curioso. Ellos compran petróleo, destilan por destilación fraccionada, pues sacan los productos y los venden al mundo. Eso es mentalidad de desarrollo, capitalismo cognitivo. Es decir, no es lo mismo vender tinto en Nueva York que vender el café. Nosotros vendemos el café y nos devuelven un confite y pagamos más por el confite que por el café que vendimos. O sea, es más lo que gana el otro que así, transformando el café que le vendimos y nosotros le compramos el dulce, pues para ponerlo de manera sencilla. Porque nos transformó el café en Juan Valdés y tiene un valor agregado. El valor agregado, eso es lo que produce la riqueza. Entonces ellos compran petróleo y exportan los derivados del petróleo. Tenemos que tener aquí industria naval. Tenemos el mar, le dimos la espalda al mar, le dimos la espalda no solamente al mar, sino al campo. Si nosotros recuperamos eso, bajamos impuestos en el departamento. Aquí hay que bajar impuestos para atraer inversión extranjera y propia, para desarrollar, diríamos, un Silicon Valley. Tenemos todas las condiciones porque tenemos la forma de el Valle del Silicio, ¿no? Por el tema de los semiconductores, lo que pasó en Estados Unidos. Y aquí hay jóvenes brillantes en la universidad pública y privada. Y emplearlos y pagarles para pensar, para soñar y para que esos sueños ellos los concreten allí y entonces los comenzamos a exportar. Eso es mentalidad de desarrollo. Ese es erradicar la mentalidad de pobreza. Tenemos todas las posibilidades en el Atlántico.
te lo digo aquí de manera, no estamos echando carreta. Simplemente hay que comenzar el proceso. Surcorea lo hizo. Japón lo hizo con 2 bombas atómicas que le enviaron. No se pusieron a quejarse. Miremos al futuro, dejemos el pasado. Vamos a soñar como atlanticenses. Somos capaces. Entiendo que personas puedan decir, te van a decir la carreta. Hombre, le estoy poniendo ejemplos concretos. La universidad debe tener una relación íntima con la empresa. Tenemos que comenzar a cerrar o fortalecer esa relación. La universidad va por un lado, la empresa va por otro. No, tenemos que unir a la empresa. Los países que se han desarrollado tienen esa unión íntima entre empresa y la industria. Entonces es fundamental impuestos, diríamos, un tema fiscal atractivo, casi que debemos convertir al Atlántico en una especie de zona franca. Aquí tenemos zonas francas, pero yo estoy hablando de todo el departamento. Tan es así que a la gobernadora, a Elsa Noguera, la visitó el embajador de Israel y le dijo, estamos interesados en invertir en el Atlántico. Ya en nuestro gobierno, ya el embajador de Israel no tendrá que decir eso o cualquier otro embajador, sino que ya podemos entonces volverlo una realidad. Vamos a trabajar con los que quieren trabajar con nosotros, la agroindustria y las empresas que quieren llegar acá tendrán sus beneficios fiscales para que puedan invertir en el departamento. La inversión es esencial para el desarrollo. Tener la capacidad de atraer capitales nacionales y extranjeros puede resolver un problema importante en el departamento del Atlántico, que es el flujo económico. Si hay ingresos, esos ingresos se ponen en el mercado y generan empleo. Y esa generación de empleo puede ocasionar una transformación, crecimiento y prosperidad. Doctor Edgar Palacio, pregunta esencial es ¿cómo conformaría usted su equipo de trabajo? ¿Con los amigos, con los más capaces, con los idóneos, con los que votaron por usted? ¿Cómo sería ese proceso de selección? Claro, importante. Todo importante. Mira, Julio. El tema, primero que todo, debe ser técnico. ¿Por qué? Necesitamos resultados. 4 años, las personas tienen razón. La apatía con la política es que prometemos unas cosas en campaña y finalmente salimos con otras. No, uno entiende como politólogo que hay una deslegitimación. Se perdió la confianza de los ciudadanos y pues eso los hace presa de unas prácticas electorales pues donde se les ofrece algo a cambio del voto. Y no, el ciudadano debe votar por quien quiera, en secreto. Pero necesitamos más participación democrática. Entonces, cuando uno llega, y en mi caso particular, si los ciudadanos deciden votar por nosotros y por las propuestas, vamos a dar resultados. Yo estoy comenzando a trabajar desde ya, no cuando llegue a la gobernación. Es decir, las relaciones con otros países, con empresarios, ya vienen desde el Congreso. Ya hay cosas específicas. Lo que falta es ganar la gobernación para iniciar ya. Obviamente, todo dentro de la ley, ¿no? Todo dentro del marco constitucional y legal. Tiene que ser técnico, ¿por qué? Sí, va a haber presiones políticas, indudablemente. Eso depende de los acuerdos políticos y por eso yo les vengo diciendo, tanto a la asamblea, a los candidatos, a los concejales, a los líderes, el cómo se hace la campaña determina cómo se gobierna. Aquí sí le quiero decir al público que nos está viendo y nos están escuchando que eso es determinante. Eso es determinante. Si uno, para llegar, hace lo que sea, no puede gobernar con personas técnicas, con personas que resuelvan, que produzcan resultados, porque entonces tienes que repartir la burocracia, porque a ti no te van a apoyar electoralmente que porque sí, que porque aman la democracia.
No, no. Ahí hay un desafío importante, cambiar la visión de la política. La política no es un negocio, es una vocación de servicio, de recuperar lo público. Es el arte de gobernar para el bien común. Nos hemos olvidado del bien común. Julio, nos hemos olvidado de eso. Hemos pensado más la clase política, dirigente en el país. No vamos a estigmatizar a nadie como tal. Hay excepciones honrosas, por supuesto. Pero en general el ambiente en el país es ese, que la política se dañó. No hay política. Hay una negociación. Entonces, claro, las negociaciones políticas uno se siente y conversa, pero con base en propuestas, con base en la Constitución, con base en la ley y con base en los apoyos, pero no comprometiendo ni el erario público, ni el presupuesto del departamento, ni mucho menos la eficiencia técnica que necesitamos o tecnológica. Si son personas más, digamos, más capacitadas a esos niveles, necesitamos que tengan la conciencia, los que van a gobernar con nosotros, que están con todas las potencialidades desarrolladas para ocupar esos cargos. Potencialidades desarrolladas para ocupar los cargos, técnicos que den soluciones y un equipo integrado por representantes de los diferentes actores sociales, nos está diciendo el doctor Edgar Palacio, que conformarán su equipo de trabajo. Sube la temperatura en el termómetro. Doctor Edgar Palacio, ¿cómo ve al Junior y a la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? El Mundial Femenino de Mayores. No, yo los veo bien, los veo bien. Los femeninos están dándonos alegría. Pero bueno, ojalá sigan así. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Les gusta el fútbol? Bueno, yo fui gimnasta olímpico. Sí, me gusta el fútbol, obvio, como deporte. No, espere, que eso no es cualquier cosa. ¿Ah? Gimnasta olímpico. A ver, Okay. Háblenos de eso. ¿Qué tipo de gimnasia? No, gimnasia olímpica es barra, anillos, caballete. Practiqué desde cuando comenzaba mis estudios universitarios. Yo practiqué gimnasia olímpica, esquío, buceo. Entonces he estado más debajo del mar. He estado, pues sí, así en general. Pero el tema del fútbol, bueno, basquetbol también jugué. No jugué fútbol mucho. Y cuando jugué fútbol era arquero. Estaba corriendo. Ya lo dijo todo. Estaba corriendo detrás del balón. Pero no. Importante el fútbol. O sea, a ver, el fútbol en general y los deportes son fundamentales para la expansión, diríamos, de la mente. Si tú necesitas ciertos momentos y la sociedad también necesita esas válvulas no podemos estar siempre centrados en la racionalidad, necesitamos las pasiones y el Junior pues nos despierta muchas pasiones, unas veces buenas y otras no tan buenas, pero en general sí. ¿Y hoy cómo ocupa el poco tiempo libre? No en estos 3 meses en los que no va a dormir ni a descansar porque la campaña es intensa, sino normalmente, ¿cómo ocupa el tiempo libre Edgar Palacio? La verdad, escribo, leo, disfruto de estar con mi perro. ¿Qué perro? Jacob es un perrito que rescaté, sí, en Bogotá, cuando estaba de senador. Y, por eso la política pública animalista, ¿no? Ese es uno de los temas que quedará pendiente seguro. Pero sí, he rescatado 2. Él vive conmigo, el perrito. Jacob está mezclado con, es como carita de pitbull con gran danés, así, tiene una mezcla. Pura ternura, pues. Es una ternura, sí. Ahí lo tengo, ahorita te lo muestro. Y disfruto jugar con él, salir a caminar, disfruto bucear. Básicamente, pues, leer, estudiar, siempre ando muy... Me gusta escribir artículos. Tengo varios artículos publicados también. Tengo otros pendientes. Estoy escribiendo mi tesis de la maestría en geopolítica y estrategia militar, estrategia de la Universidad Militar del Ejército. Yo disfruto definitivamente el mundo de los libros y la naturaleza. A eso. Los libros y la naturaleza. Para ir concluyendo, doctor Edgar Palacio, ¿cuál es su mensaje para los atlanticenses? ¿Por qué deben votar por usted y cómo se pueden vincular a su proyecto político?
Bueno, ¿por qué deben votar? Pues simplemente yo diría más bien que es una invitación para que nos acompañen libremente, ¿no? Las propuestas que están, si las consideran confiables, viables y las evalúan. Yo soy un demócrata, yo creo en la gente. Tenemos que creer en la gente y en las instituciones. No tenemos otra alternativa, repito. Si no creemos en las instituciones y en las personas, pues nos abocaríamos a tomar el poder por vía de la fuerza. Tenemos que creer en nuestras instituciones, en la que funciona, que no van a cambiar la voluntad del constituyente primario, del votante, es decir, del pueblo. Entonces les invito a que voten libremente. Si consideran lo que han escuchado, lo creen, mi compromiso es no defraudarlos, es decir, producir los resultados. Si no, seguramente quedaré políticamente inviable y tendré que recogerme. No habrá más propuestas porque le mentí a los atlancicenses. A mí me preocupa más que la campaña el cumplir. La campaña se hace y se gana. Pero yo siempre vivo afanado y por eso me la paso mirando siempre los temas, si es viable, sacando cuentas, cómo se logra eso. Porque en campaña uno en la emoción quiere llegar y puede exagerar, dice uno mentiras. No adrede, pero las dice porque exagera para vender el producto, es normal. Cuando uno vende un producto le dice las bondades y todo, pero obviamente que pues no somos perfectos, ¿no? Seguramente. Pero sí tengo todo el propósito de cumplir y les digo que les prometo, o sea, mi responsabilidad es cumplirle. Si no, que me armen una revuelta ya en la gobernación y bueno, y me saquen. Mira que te lo estoy diciendo hoy. Y se lo estoy diciendo hoy a ustedes también, a los que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Edgar Palacio, en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias, Julio, por este espacio tan importante que nos hace pensar, ¿no? Ustedes, los comunicadores, los medios de comunicación, tienen una alta responsabilidad cultural, porque ustedes forman el imaginario colectivo. Y aquí abren espacios. Hoy en el mundo moderno y las ciudades no es posible llegar a las personas directamente, uno a uno. Ustedes son ese medio para llegar a la casa, en la intimidad de la familia, de las personas, y poder compartirles esto. Entonces, muy agradecido contigo y con el programa, ¿no? El termómetro. Ya incluso siento la temperatura subió y estoy un poco caliente. Caliente porque la campaña va a estar muy caliente. Muchísimas gracias a usted, doctor Edgar Palacio, por estar con nosotros. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Hay alternativas en el departamento. Elija bien. Escoja el candidato que más se aproxime a sus principios, a sus valores, a su pensamiento. Valore la experiencia, los criterios, pero no se quede el 29 de octubre encerrado en la casa viendo llover, porque generalmente llueve cuando hay elecciones. Vaya temprano a votar, participe, porque si usted no hace la política, otro la hará por usted. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.